De alto desempeño. Básicamente la agenda está dividido en 4 temas, lo que es el alto desempeño. Vamos a entender qué es desempeño, alto desempeño, un equipo de alto desempeño, grupos contra equipos, cuál es esa diferencia, qué tenemos que hacer para realmente tener un cambio cultural. Luego vamos a entrar a la parte de desarrollo de equipos, donde vamos a ver cuáles son las fases y los estados de ánimo. Como cualquier, en una organización, pues hay diferentes fases de integración en un equipo de trabajo también. Las claves que tenemos de un equipo de alto desempeño, cuáles son esos resultados extraordinarios que tenemos que hacer, cómo debemos de ir mejorando día a día, ¿no? El ciclo de mejora continua. Liderazgo de alto desempeño es un factor muy importante para trabajar con desarrollar equipos altamente efectivos. Vamos a hablar cuál es la importancia del liderazgo personal y el liderazgo en el equipo, liderazgo colaborativo, y finalmente vamos a hablar de las competencias de un equipo de alto desempeño, una visión compartida, compromiso, confianza y habilidades conversacionales. Ahorita vamos a entender un poquito más. Bueno, básicamente, primero me gustaría entender ustedes qué entienden o cuál es lo que les viene a la mente cuando hablamos de organizaciones de alto desempeño. Perfecto, bueno, miren, cuando hablamos de organizaciones de alto desempeño, lo primero que tenemos que entender es que una organización, una empresa, no la hace el edificio, no la hace las marcas. Realmente quien hace una organización, una empresa, es la gente que trabaja en esa organización. Entonces, lo más importante que tenemos que desarrollar en una organización es nuestra gente, porque podemos tener marcas exitosas, un producto increíble, pero si la gente que trabaja en esa organización no está convencida de los productos, no tiene un compromiso y no tiene ciertos comportamientos, pues la verdad es que muchas veces los resultados no se dan. Entonces, la gente, las personas somos las que movemos una organización. Entonces, cuando hablamos de alto desempeño, lo primero que tenemos que entender es que un alto desempeño no viene de la casualidad, no surge de hoy pongo mi organización y ya es de alto desempeño. Si hoy inicio con una organización, tengo que planear que va a ser una organización de alto desempeño y hay ciertos elementos que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, primero, tiene que ser intencionalmente planeada para desarrollarla como alto desempeño. Entonces, los elementos principales de una organización de alto desempeño es que está fundamentada en el propósito, para qué existe la organización, en los valores y principios de la compañía. Entonces, una organización que quiere ser de alto desempeño tiene que tener estos 3 elementos como base. Obviamente, también impulsada por una necesidad de negocio. La idea es que demos mejores resultados, que tengamos un objetivo claro, ahorita lo vamos a ver, y que toda la organización sepa lo que se tiene que lograr, y que obviamente al ser una empresa pues tenemos que dar resultados y tenemos que generar pues una rentabilidad, una utilidad. Finalmente pues para eso se pone una empresa, ¿no? Y obviamente la organización se tiene que ir manteniendo a través de diseñar, rediseñar y crear sistemas efectivos de trabajo. Ahorita también vamos a hablar un poquito sobre qué sistemas son. Obviamente, lo que busca una organización de alto desempeño, pues primero tener contribuciones excepcionales, que se logre el resultado del negocio,
pero que también en ese resultado de negocio cada individuo se sienta de una manera grata, que esté sintiendo que su contribución es excepcional, y que dé lo mejor que tiene. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues a través de crear pues, sistemas que nos permitan llegar a que las personas den su máximo esfuerzo, ¿no? La gente, un elemento muy importante en una organización de alto desempeño, siempre trae la camiseta puesta, ¿no? Yo muchos años trabajé en una empresa transnacional, 25 años, una empresa maravillosa, y me preguntaban muchas veces, oye, ¿qué les dan ahí? Que todos están como cortados por la misma tijera, y todos me decían, ¿les lavan como un poco el cerebro? ¿Qué sucede? Porque todos están muy comprometidos, ¿no? Yo creo que había dos elementos importantes. El primer elemento es que se había creado un perfil de contratación, por eso no era casualidad que tuviéramos ciertas características parecidas. Y la segunda es que trabajábamos con sistemas que te permitían dar lo mejor de ti. Y cuando tú das lo mejor de ti y además ves que se está dando un resultado de negocio y que el negocio crece por tu contribución, por la suma de contribuciones individuales, pues la verdad es que te sientes muy orgulloso de participar y de trabajar en una empresa así, ¿no? Importante, las personas adquieren un compromiso diferente, un sentido de pertenencia distinto, hay capacitación, ¿no? Y la empresa está preocupada por el desarrollo individual. ¿Por qué? Porque sabe que a través de ese desarrollo individual pues vamos a lograr resultados de excelencia. ¿Alguna pregunta? Okay. ¿Cuáles son las bases de una organización de alto desempeño? Pues primero vamos a entender que es mejor que un sistema tradicional, y ahorita vamos a entender por qué, ¿no? Lo hacemos para mejorar resultados y motivar a la gente. Finalmente, siempre tenemos que tener en la mente que tenemos que lograr un resultado de negocio, porque si el negocio está creciendo, yo como individuo crezco en la organización. Sí, son sistemas donde se requiere mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay que mantener muchos sistemas, hay que irnos renovando. Tenemos que trabajar mucho en el ciclo de mejora continua, porque no podemos quedarnos estáticos con los sistemas o la información inicial de la organización, sino tenemos que cada X periodo, ciclo, irnos renovando, hacer una evaluación, un diagnóstico de cómo está la organización, de si seguimos por un camino correcto o ya hicimos algunos cambios, y entonces identificar esos elementos. ¿Para qué? Pues para seguir en este proceso, como les digo, de mejora continua. Entonces sí, se requiere un esfuerzo adicional, pero vale la pena. Y lo que hablé hace un momento, la base de una organización de alto desempeño está en sus principios y valores. Y es muy importante que la gente que ingresa a una organización que tiene principios y valores entienda que sus valores personales, sus valores y principios deben de estar alineados con los de la organización. Cuando eso se da, pues la verdad es que vamos por un camino correcto, porque no sé si les ha pasado que alguna vez han trabajado o han estado en un grupo, en un equipo, donde sentimos que como que no es mi lugar, como que hay cosas en las que no concuerdo, ¿no? Muchas veces es precisamente por este punto de que nuestros principios y valores personales no están alineados con los valores de la organización. ¿Qué es? ¿No? ¿Y qué no es? Porque a veces podemos malinterpretar lo que es una organización de alto desempeño. Es un sistema que apoya resultados y motivación. Obviamente lo que queremos son tener resultados, basadas en principios. Es un sistema de honor
¿Por qué? Porque me siento orgulloso de estar en esta organización. Uh-huh. Se cree en la gente. Ajá. Partimos de la base que todo el mundo quiere dar su mejor esfuerzo. Esa es una primicia. Y que, bueno, en el camino, alguien que no quiera trabajar en una organización de alto desempeño, pues solita se va a ir, ¿no? Sistemas abiertos, hay más democracia, pero ahorita vamos a ver lo que no es, y hay mínimas diferencias jerárquicas. La organización es más plana y se toman las decisiones al nivel correcto. Ajá. ¿Qué no es? No es un club social o deportivo, no se trata de una actividad populista donde ahora sí pues todo el mundo hace lo que quiere hacer. Ajá. No es hacer lo que me dé la gana, lo que les acabo de comentar. Tampoco se trata de protesto por todo, ¿no? A ver, se toma en cuenta mi opinión, pero mi opinión tiene que estar fundamentada, basada en algo. Ajá. Y no es para tapar el bajo desempeño. De hecho, en una organización de alto desempeño, la gente que no tiene el desempeño correcto se identifica mucho más rápida. ¿Por qué? Porque trabajamos con un objetivo claro. Uh-huh. Okay. Algo importante, lo que les decía, las organizaciones que están diseñadas para ser de alto desempeño, si no hay una renovación continua, lo que puede suceder es que existe un retroceso. Entonces, es muy importante que eventualmente estemos trabajando en la renovación, en el diagnóstico. Ajá. Ejemplos de una organización que empieza a tener síntomas de una organización tradicional. Pues tenemos el pago como la única recompensa. Uh-huh. Pues, yo les pago lo que tienen que recibir y se acabó, ¿no? No hay más. Un sistema de reconocimiento y recompensa tiene dos elementos. Un elemento que es pues mi salario, mis prestaciones, lo que recibo tangiblemente, y otro elemento que es la parte que no se ve tan fácil, pero que damos el reconocimiento a tu buen trabajo. Ajá. Cuando yo creo que la única manera de reconocerte es a través de lo que te pago y no hay un sistema de reconocimiento que reconozca los comportamientos, los resultados, que lograste los objetivos, entonces empezamos a tener síntomas de que ya nos estamos convirtiendo en una organización tradicional y no en una organización de alto desempeño. Cuando la organización empieza a tener muchas reglas y tomamos las decisiones en línea con esas reglas y no con los principios, también son síntomas de que estamos trabajando en reglas. Un ejemplo de qué es una regla y un principio, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero una regla es que tengamos un horario de trabajo, ¿no? Esa es una regla y tampoco quiere decir que las organizaciones de alto desempeño no trabajan con ciertas reglas. Uh-huh. Pero finalmente podemos decir, a ver, regla, la entrada es a las 8 de la mañana. El que no llega a las 8 de la mañana se regresa a su casa. Ajá. Eso, y cualquier persona que llega de 8:05 se regresa. Pero vamos a suponer que yo soy una persona que tiene 5 años en la organización, siempre he llegado puntual, no he tenido ningún problema, y tengo de repente una situación personal o el tráfico o ese día me levanté más tarde, cualquier situación que me pase. Y llegué 8:10. Si yo solamente tomo la regla como base, la persona se regresa. Uh-huh. Pero si yo tomo la decisión basada en principios, pues oye, tengo una persona que ha contribuido perfectamente, que no tiene ningún problema de puntualidad y hoy tuvo una situación complicada, ¿será lo mismo que el que siempre llega tarde? No. Entonces, si nos basamos solamente en la regla, también lo regreso a su casa. Ajá. Pero si tomo la decisión basada en principios, esa persona se queda en la organización. Ahora,
Cuando pongo los principios claros en la organización, las personas deben de entender por qué Juan sí entró y por qué a Pedro se le regresó. Porque está muy claro, porque hay un sistema de comunicación que te establece muy claramente lo que sí, lo que no, cuáles son los principios. Roles no actualizados, como les digo, las organizaciones pues vamos evolucionando como los individuos, ¿no? La única cosa, bueno, hay muchas cosas que como dicen, solo el cambio es permanente. Todo va cambiando, vamos evolucionando, hay progreso, tanto como individuos como en las organizaciones. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta ese progreso, esos cambios, y seguimos manteniendo los roles, las actividades, las acciones de las personas de la misma manera, de hace 10 años para acá, pues no estamos evolucionando. Si en algún momento hay algún concepto que no quede claro, por favor me comentan. Tenemos una inadecuada toma de decisiones, empezamos a ser más jerárquicos y todas las decisiones las toma una persona o un grupo de personas en la organización, y un elemento clave de saber que hay que hacer ciertos ajustes en la organización es que estamos teniendo malos resultados. ¿Han escuchado de la pirámide, la jerarquía y necesidades de Maslow? Bueno, es un filósofo de hace varios años, y él nos decía que una persona y una organización primero tiene que cubrir sus necesidades básicas antes de llegar a ser una organización de alto desempeño. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Pues la primera es comida, ropa, agua, cobijo, confort físico, ¿no? Y después tenemos la parte de seguridad, que es seguridad en el trabajo, evitar riesgos, reglas, orden, beneficios, ¿no? Cuando una persona o una organización no cubre estas necesidades básicas, no podemos estar pensando en desarrollarnos de una manera diferente. ¿Por qué? La persona va a estar pues intranquila porque si hoy pierde su trabajo, entonces ¿cómo puede dar su mejor esfuerzo si está pensando en esta parte, ¿no? Entonces cubrimos primero las necesidades básicas y de seguridad. Después viene otro elemento, ya que cubrí esa parte, las necesidades de pertenencia, ¿no? Sentirme parte de un grupo, amigos, afiliación. Entonces, en una organización, la gente que inicialmente cubrimos esta parte de las necesidades básicas, pues tenemos que ver cómo organizacionalmente hacer el diseño de cómo vamos a cubrir esa necesidad de sentido de pertenencia, ser parte de algo. Como les comentaba, en la organización donde yo trabajé, pues este elemento lo manejan muy bien, porque de verdad en poco tiempo tú ya empiezas a tener un sentido de pertenencia y tú ya te sientes parte de la organización, ¿no? Después sales, y he conocido mucha gente que estuvo un año, o gente que, como en mi caso, que estuve 25 años, y que sigue hablando cosas excelentes de la organización, aunque ella esté en otra empresa o en un negocio personal, ¿no? ¿Por qué? Porque la compañía está desarrollada, diseñada para alto desempeño, y cubre muy bien esta parte del sentido de pertenencia, ¿no? Importante, tenemos que cubrir esa parte del sentido de ego, ¿no? Saber que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y que se me reconoce. Finalmente, todos los individuos necesitamos esa parte de que alguien nos diga, vas bien, ¿no? Estás logrando el objetivo. Pero en una organización tradicional, muchas veces no tenemos objetivos claros. Entonces, ¿cómo medimos a la persona? Entonces, hay confusiones. A ver, ya no entendí. A veces me dice que hago un buen trabajo, y a veces haciendo exactamente lo mismo me ponen una regañada o me dicen que estoy haciendo las cosas mal. Entonces ya no entendí. Cuando tenemos objetivos claros
y la persona llega a ese objetivo y lo sobrepasa, ¿no? Entonces va entendiendo qué es lo que tiene que hacer dentro de la organización, ¿no? Y finalmente, el punto más alto de la escala de Maslow es la autorrealización, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque básicamente una organización de alto desempeño tiene que tomar en cuenta estos elementos para ir diseñando su estructura, sus sistemas organizacionales. ¿Okay? Entonces, también tenemos que entender cómo vamos evolucionando como individuos a través del tiempo en una organización. Entonces, aquí tenemos lo que se llama madurez versus el tiempo. Una organización de alto desempeño habla mucho del elemento de interdependencia. ¿Alguien me podría ayudar a explicarme qué es dependencia? Siempre dependes de algo o de alguien para hacer las cosas, ¿no? Para tomar decisiones, para actuar. Me da miedo, no sé bien cómo hacerlo, y siempre dependo de alguien, ¿no? Mi decisión será la correcta o no. Entonces, cuando entro a una organización, pues los primeros meses o el primer tiempo en el que estoy en la organización soy muy dependiente. ¿Por qué? Porque estoy conociendo la organización, porque debo de saber cómo es la función, cómo se maneja cada departamento, cuáles son los objetivos. Entonces, siempre dependo, hago lo que me dicen, básicamente sigo instrucciones. No tomo decisiones porque pues, no sé y me da miedo y pues tengo poca participación. Voy adquiriendo mayor capacidad en la organización, madurez, entendimiento de lo que hace la organización, cómo funciona, y entonces ya entiendo todo y entonces me vuelvo independiente. ¿Qué será independencia? Ya tomas tus propias decisiones. Exacto. Empiezas a tomar tus propias decisiones. Ya tomo mis decisiones, pero ahí todavía estoy en un elemento de que soy yo individuo, ¿no? Ya. Entonces, tomo el liderazgo, tomo decisiones de mi área, participo y propongo, ya soy independiente. Pero el elemento al que queremos llegar en una organización de alto desempeño es el punto de ser interdependiente. ¿Qué es esto de interdependencia? Pues cuando es una combinación de dependencia y de independencia, donde hay decisiones que me corresponden a mí tomar, hay otras decisiones que toman algún otro integrante del equipo, tomo el liderazgo, pero de una manera diferente que cuando soy independiente, porque aquí ya tomo un liderazgo con la participación del equipo. Tomo decisiones, ahora sí, con la información que también me dé mi equipo o el área de trabajo. Y no nada más participo en mi grupo, sino participo en otros grupos. Un elemento muy importante de una organización de alto desempeño es que en una organización tradicional tenemos recursos humanos, ventas, compras, producción, operaciones, etcétera, ¿no? Finanzas. Y cada departamento trabaja para lograr sus objetivos como un silo, ¿no? Cuando hablamos de una organización de alto desempeño, tenemos que entender que todos estos departamentos, aunque cada uno hace sus funciones, todos trabajamos para un objetivo común, ¿no? Eso hace una diferencia impresionante, ¿no? Porque el área de operaciones sabe que tiene que operar y sacar la producción, si es una empresa de manufactura, o la operación, si es una empresa que da capacitación, o si es una empresa que vende otro tipo de servicios, los servicios que tienen que ofrecer, pero todos bajo el entendido que tienen que llegar a una meta de su departamento,
pero que va ligada al objetivo general de la empresa, ¿no? ¿Ok? Sí, yo produzco, pero no produzco lo que vendemos, entonces ¿de qué sirve? ¿No? Entonces todos tenemos que subordinarnos a lo que se llama el core del negocio, lo que es el objetivo y realmente la meta de la organización. Ajá. Y también hay un cambio importante en mi trabajo individual. Entonces, va primero de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. ¿Cómo? De arriba hacia abajo se define la estrategia y los objetivos generales de negocio. Esto lo hace la dirección de liderazgo de los directivos de la organización. Después eso se baja al liderazgo gerencial, ¿no? Al liderazgo de interfase, los líderes que están directamente haciendo la actividad del día a día, y luego a los líderes, al resto del equipo, ¿no? Se va desplegando la información, se va esta estrategia que es más general, cómo la desglosamos en objetivos de cada departamento, y luego de abajo hacia arriba, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un plan de trabajo individual que aporta o ayuda al resultado del departamento, y ese resultado del departamento, que va a ser la suma de todas las contribuciones individuales, cómo a través de ese resultado llegamos a la meta de negocio. ¿Va quedando claro? Ok. Bueno. Mónica, perdón, tengo una duda en la lámina anterior, por favor. Aquí estamos hablando de individuos, ¿no? Sí. De dependencia, independencia e interdependencia. ¿Qué pasa cuando una persona está en producción? O sea, un obrero, ¿no? ¿Sí? Ese obrero, o sea, ¿todos los obreros tendrían que llegar a la interdependencia? Sí, de diferente nivel. Por ejemplo, si estamos hablando de áreas, como áreas, la interdependencia es que trabajo con los diferentes departamentos o áreas de mi grupo. Cuando hablo de manera individual, hablo que interdependencia, y esa va a ser la diferencia que vamos a ver ahorita de un grupo y un equipo. En un equipo, que yo soy, todos en una organización trabajamos en equipos, de alguna manera, ¿no? Entonces, yo me vuelvo interdependiente en ese equipo de trabajo. Hago mis acciones, o sea, soy dependiente en algunas actividades, soy independiente en algunas otras, pero siempre tengo la interdependencia, ¿no? Que es la combinación de estas dos, con mi equipo de trabajo. Entonces, fíjate, así como establecemos objetivos de un departamento, establecemos objetivos del equipo, ¿no? De acuerdo a las variables que se manejen en el negocio. Entonces, yo como individuo sí llego a lograr la interdependencia dentro de mi equipo de trabajo. Luego, en ese equipo de trabajo hay un líder, y ese líder trabaja de manera interdependiente con otros equipos de trabajo. De tal manera que luego tenemos una sinergia con todos los equipos que trabajan en un departamento. Y luego sucede que tenemos la interdependencia con diferentes áreas que están formadas por diferentes equipos. Yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor la pregunta iba más enfocada, a ver, en la parte obrera, la intención es que todos sean interdependientes, ¿no? Claro. Sin embargo, o sea, hay combinación de todos, ¿no? Porque así debe de funcionar. Exacto. O sea, mientras está la curva de aprendizaje, pues al principio todos somos dependientes, ¿no? Yo creo que, o sea, lo ideal es que todos trabajemos y seamos interdependientes. Sin embargo, o sea, es como, siento que esto va enfocado más a un personal gerencial. No. O igual a un nivel obrero. O sea, porque en el nivel operativo, digámoslo así, siempre va a haber un líder,
¿no? O sea, pero siempre va a haber gente dependiente que no va a querer ser interdependiente. Bueno, ¿Cómo logras que todos jalen a ser un equipo o un grupo de alto desempeño? como estamos hablando de una organización de alto desempeño, el sistema de reclutamiento, aunque tengas diferentes características, tú para reclutar a un director, un gerente o una persona operativa, pues vas a tener diferentes perfiles. Pero hay algunos elementos de ese perfil que vas a buscar en toda tu organización. Sea la persona que llega a limpiar, o sea el director general, ¿no? Claro que va a haber muchos cambios, pues su experiencia, su nivel académico, etcétera. Pero tú quieres que toda tu gente contratada en tu organización de alto desempeño tengas ciertas características que quieres tener en el grupo, en toda tu organización. Por ejemplo, tú defines, yo quiero, como somos una organización de alto desempeño, que todos mis colaboradores de todos los niveles tengan la habilidad de trabajar en cooperación y en equipo. Entonces, tú defines en tu sistema de reclutamiento esos elementos.